se trabajará de lleno con el marco teórico. Eso es lo que nosotros hemos venido abordando y con base a eso, como ustedes han dado cuenta, los IPAs han orientado a partir de ejemplos, pues tomaremos el trabajo que viene adelantando Zuley para servir de base a los demás trabajos de investigación que se están proyectando. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo, compañeros? Compañeros, ¿de acuerdo? Vemos 4 conectados. Sí, entonces antes de iniciar, 2. 2 conectados. Voy a enviarle por este medio el registro de asistencia. Un segundo. A Sandra y a Zuley, por favor, les pido que generen el registro y cuando ya hayan terminado el suministro de esa información, pues comenzamos el encuentro. ¿Les parece? Sandra, Zuley. Vayan, como se les mencioné, ubicando la asistencia en el enlace que acabé de compartir en el chat del Meet, ¿vale? Ya, para gracias. Los demás compañeros, para Juan, para Deyanira, que acabaron de ingresar, les pido muy amablemente, en el chat estoy compartiendo nuevamente el enlace del Google Docs para que vayan generando su asistencia a este CIPA, ¿de acuerdo? Juan Pablo, Deyanira, ¿me escuchan? Sí, profe Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Pablo, para que me colabore muy amablemente, ¿no? Generando el registro. Va, tranquila. Sí, señor. Vayan diligenciando la asistencia. Alina, que acabó de ingresar, comparto nuevamente el enlace de registro de jornadas IPAS para comenzar este encuentro de asesoría. Bueno, compañeros, mientras vamos adelantando, sí, el registro correspondiente, yo voy a comenzar este ejercicio con su ley, ¿vale? Dame un segundo, voy a abrir un Excel para ir diligenciando como la información base. Su ley, ¿me escuchas? Su ley. Profe. ¿Sí me escuchas? Sí. Vale, Zuley. Entonces vamos a comenzar con estas orientaciones y me gustaría saber cuál es la intención, cuál es ese trabajo que vienen proyectando con tus compañeros para ir de alguna forma estructurando los objetivos de esa matriz. Profe, pues el tema es cómo, la pregunta, ya la tengo aquí, cómo fortalecer la lengua aguapit. Ah, ya, listo. Listo. Ese es el tema, más bien como la manifestación cultural que va a trabajar Zuley, ¿no es cierto? Es el tema del aguapit. Listo. Que de alguna forma tiene coherencia porque uno de los elementos centrales, ¿no es cierto?, del plan de vida de la comunidad agua está de alguna forma fundamentada en los procesos de salvaguarda lingüística, ¿sí? Ese es como el tema central. Bien, recuerde usted su ley, ¿sí?, que la idea de estos trabajos es generar un proceso, ¿sí?, de entretejido con los DBA, ¿sí? Entonces yo quisiera saber si usted ya ha realizado los DBA y bajo cuál DBA usted se va a amparar para generar esos procesos de salvaguarda lingüística. Desde sociales, desde lenguaje. Desde el lenguaje estaba como más, pues de sociales no había una que como poderla adaptar. Listo. ¿Qué grado va a manejar Zuley? Sexto. Sexto. Listo.
Voy a compartir pantalla de los DBA de sexto de lenguaje para tener una orientación más clara, ¿le parece, Zuley? Bueno. Deme un segundo, voy a buscarlos. Dame un segundo. Bueno, buenas tardes a los compañeros que recién acabaron de ingresar a esta jornada CIPAS. En el chat del Meet les estoy compartiendo el enlace de registro de asistencia para este CIPAS. Bien, para contextualizarlos, Zuley va a trabajar su tema de investigación asociado a la salvaguarda lingüística de la UAPID. Bien, con base a ello me menciona que va a trabajar desde el DBA de lenguaje y vamos a revisar a continuación ese DBA para saber cuáles son los logros que ello seleccionó para generar la salvaguarda de esa manifestación lingüística propia. Bien, en eso estamos en el momento. Voy a compartir pantalla, Zuley, y vamos a revisar los DBA. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Otero. Vamos a generar este ejercicio, ¿vale? Inicialmente con Zuley y luego vemos si tenemos un espacio más para generarlo con otro compañero. Bien, denme un segundo. Listo. Compañeros, ¿me confirman si logran ver el DBA de lenguaje? Compañeros. ¿Profe? Sí, ¿me confirman? Sí, se está compartiendo la imagen del DBA. Sí. Listo. Sí, profe, ahí se ve. Muy bien. Grado quinto, grado sexto. Bien, ¿cuáles son los logros que usted seleccionó, Zuley, para trabajar ese proceso de salvaguarda lingüística? Todavía no sabía, ahí le iba a preguntar porque no sabía en dónde, cómo seleccionarlos. Listo, tranquila. Bien, partamos de que inicialmente pues ya hay una selección de una manifestación cultural que la deben estar haciendo todos ustedes, ¿no? O sea, los glifos Quillacinga, sea el tema de la lengua pasto, sea el componente musical de la salvaguarda de la marimba, en el caso afro, el tema gastronómico, o sea, hay muchas manifestaciones, como yo se los mencionaba, en los encuentros tutoriales, que si bien es cierto, hay algunas etnias en el departamento de Nariño han perdido su lengua propia, pero todo ese lenguaje se ve materializado en sus manifestaciones culturales, ¿no? Porque el lenguaje es eso, ¿no? No necesariamente es todo la estructuración de códigos lingüísticos, ¿no es cierto?, bajo un emisor y un receptor, sino que también están emanados directamente desde todas las manifestaciones culturales de las cuales hacemos parte, dentro de lo tangible como lo intangible. Fiestas, comida, gastronomía, música, tejidos, sí, todo lo que haga parte de esa construcción que los hace singulares en el contexto étnico nacional. En este caso, pues, Zuley escogió la UAPID y sabemos, pues, que su gran inquietud es saber cuáles son los DBA que ellos van a manejar de lenguaje asociado a los logros. Bien, antes de continuar con ello, hay que tener en cuenta que el 90% de los trabajos, sí, que se van a direccionar, como se los mencionaba en el caso del nodo pasto, se van a direccionar desde el tema precisamente de la transversalización de contenidos,
o como lo vimos con el nodo Pasto, desde la estructuración de una educación intercultural. ¿Sí? ¿Qué es la educación intercultural? Es la comunión entre la educación propia, ¿sí?, y la educación convencional colombiana. Ahí vamos bien, compañeros, sí, todo claro. ¿Cuál es como la intención de ese trabajo? Es una educación intercultural. Bien, les recuerdo a ustedes también que ese proyecto o ese que van a desarrollar, ¿no es cierto?, hasta 10º periodo, es un trabajo que se ampara bajo el modelo educativo de educación, acción educativa. ¿Sí? Eso quiere decir que todo el proceso investigativo que ustedes van a realizar va a tener de alguna manera como laboratorio los cursos desde los cuales ustedes están generando su proceso de práctica pedagógica. Sí, ese va a ser su laboratorio para generar de alguna forma ese modelo educativo intercultural. Bien. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta en la estructuración de su anteproyecto? 1. La estructuración del objetivo general. Sí, lo que yo les decía, nosotros abordamos parcialmente, ¿no es cierto?, el fenómeno general que de alguna forma direcciona sus investigaciones, que en este caso hemos apuntado a tratar de identificar a la aculturación, ¿no es cierto?, como el fenómeno que incide en que en gran parte de las manifestaciones culturales se vayan perdiendo, ¿no es cierto? Con base a la definición de ese macrofenómeno, nosotros o cada uno de ustedes ya irá estructurando una pregunta problemática, ¿cierto? Es cómo generar el proceso de salvaguarda lingüística, cómo generar el proceso de salvaguarda gastronómica propia, ¿sí? O sea, todos ya van estructurando una pregunta problemática para atender a ese fenómeno que está haciendo que las manifestaciones culturales de cada pueblo desaparezcan, ¿sí? Y dentro de esa construcción, compañeros, creo que ya hemos avanzado en los encuentros tutoriales y bueno, en este segundo encuentro tutorial ya lo haremos directamente con el nodo Olaya Herrera. La gran mayoría, vuelvo y reitero, la gran mayoría de los trabajos va a tener como meta la generación, aquí lo voy a ubicar directamente ya con verbo, generar una malla curricular, ¿sí? Generar una malla curricular transversal, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a generar, una malla curricular transversal de salvaguarda, en este caso, para su ley de salvaguarda lingüística del Aguapid, que es la lengua propia, ¿sí? Es generar una malla curricular transversal de salvaguarda. Zuley, ¿me escuchas? Profesor, ¿Sí me escucha? ¿Sí vamos conectados hasta el sí. momento o no? Listo. Bien, vuelvo y le reitero. El objetivo central, sí, de sus proyectos de investigaciones estarán anclados al modelo educativo de educación-acción educativa. Por lo tanto, debe generarse un proceso de observación de Se le fue la voz.
de salvaguarda lingüística del agua PIT, ¿sí? O sea, pues ya es el caso de ella, del grado Profe, no sexto. se le escuchó lo anterior, que es que se le fue como la voz o se le cortó. Aló, 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 ¿me escuchan? Compañeros. Aló, 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 ¿me escuchan? Sí, profe, ahí se le escucha. Vale, listo. Volvamos acá. Zuley, el objetivo de todos ustedes, les mencionaba, que es generar una malla curricular transversal, ¿sí? ¿Por qué transversal? Porque ustedes van a desarrollar una apuesta pedagógica de salvaguarda cultural que apunta de alguna forma también a la educación tradicional o formación tradicional colombiana, ¿sí? Porque pues saben muy bien y ustedes son conscientes que el modelo educativo nacional pues viene manejando unos procesos evaluativos con los estudiantes que se llaman las pruebas saber, y desde ahí nosotros vamos a evaluar si esa transversalización que estamos haciendo desde los contenidos propios están atendiendo, por una parte, a la salvaguarda de la manifestación cultural que ustedes determinaron, y están atendiendo en segundo orden a los DBA del Ministerio de Educación. Esa es la meta que ustedes van a desarrollar. En el caso de Zuley, ya saben muy bien, va a trabajar la salvaguarda del agua PIT, ¿sí? Ese es como el objetivo macro que ustedes van a generar, ¿sí? Es generar una malla curricular transversal. Pongámoslo de otro color, pongámoslo rojo. ¿Sí? Ese es como el verbo general que ustedes van a manejar. Generar una malla curricular transversal de salvaguarda lingüística del agua PIT con el grado sexto de la institución educativa. ¿Cómo se llama la institución educativa, Zuley? Centro Educativo Nuevo Amanecer Agua. Agua. Listo. Ese es su objetivo general, ¿vale, Zuley? Bueno, profe. Hasta ahí vamos, claro, Zuley y compañeros, ¿cuál es como la meta que nosotros vamos a desarrollar? Sí, profe. Bien. Con los estudiantes del Nuevo Pasto nos dimos cuenta que para operativizar ese objetivo general, ¿sí? Y a todos los compañeros, no es necesario estructurar tantos objetivos, ¿sí? Porque van a terminar siendo actividades que no se van a cumplir. Recuerden que en estos procesos investigativos menos es más, ¿sí? Y debemos de alguna forma proyectar metas alcanzables, ¿sí? Porque solo vamos a contar de alguna forma con los 3 periodos que restan, ¿sí? 3, 4 periodos que restan para ir de alguna forma estructurando, desarrollando y evaluando nuestra propuesta investigativa. Por lo tanto, ¿sí? La intención de ese anteproyecto estará radicado en 3 objetivos generales. El primero es identificar. En ese caso, Zuley, tú, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es la intención de tu investigación? Profe, la intención es como darles el sentido de pertenencia a los estudiantes de la lengua materna guapí, porque allá, o sea, como que les da pena hablar en público o vergüenza, no sé cómo decirlo. Entonces, en este proceso de identificar, que va a estar de alguna forma también anclado a la gran mayoría de trabajos que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Es identificar, va a estar manejado de la siguiente manera. Identificar, ¿sí? La riqueza cultural de la lengua propia, propia agua, de la lengua propia, en los procesos identitarios de la comunidad. Sí, es lo primero que ella necesita. Igual esto también puede ir matizado también a varios trabajos que ustedes vayan a desarrollar. Primero es identificar qué tan valiosa es esa manifestación cultural. En este caso, sí, Zuley va a identificar cuál es la riqueza cultural de la lengua, sí, de la lengua agua. En ella, ¿qué tendrá que indagar? Por ejemplo, eso ahora ya lo vemos en la metodología. Sí, o sea, indagar, por ejemplo, mitos,
leyendas, historias, todo lo que haga parte de ese mundo lingüístico, ¿no? Porque pues igual, por ejemplo, y no solamente en los aguas, sino en gran parte de las culturas americanas y mesoamericanas, saben muy bien que no se desarrolló escritura, ¿no? Como ocurrió también con las comunidades afro. Entonces, todo lo que aborda la lengua también es necesario identificarlo, ¿no? Por ejemplo, mitos, leyendas, como los mencionaba, historias, bueno, todo lo que haga parte de su universo lingüístico y que permite de alguna forma entender y identificar a la comunidad agua de los demás pueblos nativos colombianos. ¿Bien? Ese es como el primer objetivo que ella va a identificar, la riqueza cultural de la lengua propia agua en los procesos identitarios de la comunidad. ¿Qué es lo que hace que la comunidad se identifique con esa lengua? Bien. Segundo objetivo, que de alguna forma también va a estar transversalizado para todos los trabajos que ustedes van a desarrollar. Lo que cambia es la manifestación cultural. Bien. El segundo está en el diseño, ¿sí? Diseñar una malla curricular propia, ¿sí? Una malla, bueno, seguro. Una malla curricular propia desde el área, ese también es desde el área, desde el área de lenguaje de grado sexto del Centro Educativo Nuevo Amanecer. ¿Sí? Ese es el segundo objetivo, ya de alguna forma empezar a estructurar cómo vamos a hacerlo, ¿vale? Pero igual vamos paso a paso y yo ya les voy desglosando metodológicamente cómo pueden ustedes hacerlo. Y el tercer objetivo, como lo abordábamos con la gente del Nuevo Pasto, está en la implementación y la evaluación. Implementar y evaluar malla curricular propia. Malla curricular propia. De un segundo. De salvaguarda lingüística agua. El grado sexto. El Centro Educativo Nuevo Amanecer. Listo. Esos son los objetivos que ella tendrá que estructurar para definir su proyecto o su anteproyecto de investigación. Hasta ahí está claro lo que se debe hacer o lo que ustedes van a de alguna forma diseñar para sus investigaciones, compañeros. Su ley, la escucho. ¿Sí está Sí, claro? profe. Sí lo mira más operativizable, más alcanzable. ¿Usted cómo mira esos objetivos? La escucho. Sí, profe, hasta ahí está claro, porque la verdad yo estaba bien atrasada. Ahorita, profe, para que me explique ahí en lo de los DBA, Ajá. por favor. Y tranquila. Lo importante es que nosotros vayamos entendiendo cuál es la intención de ese modelo educativo de acción, de investigación, acción educativa. ¿Listo? Es investigación, no es educación, perdón. Compañeros, hasta el momento, dudas, inquietudes, cómo lo miran, si miran que es alcanzable, si miran que es práctico, los escucho. ¿Cómo miran hasta el momento ese abordaje? Compañeros. Compañeros, los escucho.
Compañeros, ¿me escuchan? Sí, profe. Profe, yo ¿Cómo? tengo una pregunta. Buenas Sí, tardes. profe, se le Buenas escucha. tardes. ¿Con quién hablo? Aló. Ops. Aló, aló. ¿Sí me escuchan? Sí, ya, coméntanos, ¿cuál es tu duda? Verano, profe. A ver, entiendo bien. Nosotros ahorita vamos a iniciar a mirar todo lo que ya más o menos vamos a ir enfocando al proyecto, ¿verdad? Ese Sí, proyecto lo que lo vamos a hacer es no un estilo investigación, sino quizás a formar un currículum, sí, más o menos lo veo así. es que sí hay investigación, ¿sí? La intención es la generación de una malla curricular propia, porque la proyección está dada por la investigación acción educativa, ¿sí? Como lo hemos abordado, ¿no? En los encuentros tutoriales, ustedes se dan cuenta que el principal elemento de la transformación de los procesos culturales, ¿sí? Y que van a alimentar de alguna forma la salvaguarda patrimonial es el aula. ¿Recuerdan que nosotros con el nodo pasto hablábamos del aula como un escenario de disputa? ¿Sí recuerdan? Sí, profe. Exactamente, entonces es en el aula donde nosotros vamos a generar ese proceso, ¿sí? ¿Por qué lo estamos haciendo así? Es con la idea de generar un proceso secuencial de investigación. Como ustedes se han dado cuenta, han empezado a desarrollar es como un proceso de observación pedagógica, ¿no? Ya para el próximo periodo ustedes ya van a tener como una injerencia más directa en el aula de clase, ya van a ir evaluando procesos pedagógicos, ya van a tener como el papel o más bien el rol de ir como ya articulando sus primeros pininos haciendo una clase. Bien, y la idea de alguna forma es que ustedes vayan de la mano con el proceso pedagógico y cumplamos con los tiempos de investigación. ¿Sí está claro, compañeros? Compañeros, Sí, profe. vale. ¿Dudas, inquietudes, qué les parece? Coméntame. Si les parece oportuno o no oportuna la explicación, los escucho. No, profe, sí, está muy bien. Usted explica muy bien. Vale, listo, compañeros. Entonces volvamos con su ley. Bien. Estos son, lo que aparece señalado de rojo, compañeros, es como la generalidad, ¿sí? Que van a tener los trabajos de investigación. Obviamente cambia en función de las manifestaciones culturales que vayamos a abordar. Aquí, por ejemplo, en el caso afro, que fue uno de los trabajos que me llegó, ¿sí? Y que ellos hablaban de lengua palenquera, las manifestaciones culturales que ustedes vayan a abordar en ese anteproyecto deben ser manifestaciones propias, ¿bien? Recuerden que la lengua palenquera no es una manifestación lingüística propia que haga parte de la comunidad afro del departamento de Nariño, porque lengua palenque solo se estructura en la costa norte atlántica de Colombia, que es otra región, otro contexto y otro escenario, ¿sí? Entonces, ya con el caso del nodo La Herrera, el próximo encuentro tutorial que lo vamos a tener de manera virtual este fin de semana, ya los abordaré y les daré las guías necesarias para abordar esas manifestaciones culturales, ¿sí? Porque pues si bien es cierto los afro, por todo el fenómeno, ¿no? Colonialista del conocimiento que ha existido y bueno, pues por todo lo que hemos abordado con ellos, pues nos hemos dado que lengua no hay, ¿sí? Hay algunos vestigios que sí es interesante manejarlos y que podemos pues hablar de un proceso de salvaguarda, pero las manifestaciones culturales afro, en mi caso las tomo precisamente desde una teoría antropológica que desarrolló Jaime Arocha y Nina Friedemann en sus viajes por el Pacífico por un trabajo etnográfico de más de 25 años, en el cual ellos hablan de las huellas de africanía. Sí, las huellas de africanía de alguna forma es como el germen desde el cual se estructura la teoría de la diáspora africana y se habla pues de manifestaciones culturales afrodescendientes desde tres elementos importantísimos y que son muy ricos abordarlos con los afro. El primero es el tema musical. ¿No es cierto? Creo que con ellos, bueno, en Olaya tuvimos la oportunidad de hablar hace muchísimo tiempo del abuelo de la marimba, del antiguo balafón, sí, de cómo pues la música se convierte en un escenario importantísimo para todas estas estructuras culturales que vienen de las costas occidentales de África, ¿no?
de la zona, por ejemplo, pues de la zona de Calabar en Nigeria, ¿sí? De ahí viene el apellido Carabalí. Entonces, todas esas riquezas culturales sonoras son muy fuertes porque están radicadas a todo un fenómeno cosmogónico y que está dado en función precisamente de deidades tan poderosas como Changó y Yemayá, ¿no es cierto? La importancia del tambor también como un elemento de apertura entre los portales, entre los vivos y los muertos. El tema gastronómico, pues que aparte de ser un elemento muy rico en composición gastronómica, pues es un elemento muy importante en la carga de valores que se manejan ahí, ¿sí? Porque hay ciertos alimentos que se elaboran en ciertas épocas y que están asociados muy fuerte como a temas de la fertilidad. Hay muchas cosas muy importantes por abordar ahí. Y está el tercer elemento, que es el componente religioso, ¿sí? Que es un componente también muy rico de abordar, porque precisamente estamos de alguna forma también anclados pues, a manifestaciones religiosas como los alabados, los arrullos, los chigualos, sí, que también son una forma muy esencial, ¿no es cierto?, de entender pues ese universo entre la otredad de la muerte, ¿no? Y que es muy importante también manifestarlo. Pero eso, bueno, lo iremos abordando poco a poco en el próximo encuentro tutorial del Nodo La Herrera. Lo menciono porque precisamente esas manifestaciones son las que ustedes tendrán que desglosarlas un poco y mirar cómo cambia de acuerdo a esos objetivos, ¿no es cierto?, o a esos macroverbos que vamos a manejar para estructurar nuestra propuesta de investigación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? ¿Sí están captando la idea o no? Los escucho. Compañeros. Zuley. Sí, profe, aquí estoy. Bien. No me hagan sentir como si estuviera con una tabla Ouija, como que estuviera invocando Estoy escuchando. como en 3 golpes para que sabes si están ahí. Pero no, bueno, sí me escuchan. Sí está claro, compañeros, tienen dudas, inquietudes sobre esa intención investigativa. Por favor, los escucho para pues de alguna forma tener claridad de lo que estamos haciendo. Silvia, no sé si por ahí está Juan Pablo, que por ahí lo vi conectado. Tienen dudas, inquietudes, y está clara como los lineamientos básicos, compañeros. Por aquí creo que están alzando la mano. Sí, profe. ¿Quién me está alzando la mano? ¿Lo escuchamos o la escuchamos? Dice Gerson, bueno, buenas tardes, no puedo enviar audio. Lo que quería preguntar sobre la música ancestral, ¿desde qué contexto lo podrá aplicar ya? Como por ejemplo los bailes tradicionales, ejemplo el currulao. Listo, Gerson, aquí te voy a aclarar algunas circunstancias, ¿bien? Hay que tener en cuenta, ¿sí?, que si vamos a abordar el tema musical afro, hay que de alguna forma evidenciar 2 elementos. El primero es entender que la música o el ritmo en sí es el bambuco viejo. ¿Listo? El bambuco viejo es elemento con el cual los afros permitieron recrear muchísimos elementos diarios en América a partir de ese proceso diaspórico que estuvo de alguna forma limitado por el proceso esclavista, ¿no? Entonces la música sirvió también para transmitir mensajes, para transmitir alegrías, para transmitir dolores, y el bambuco viejo de alguna forma permitió anclar, ¿no?, y reestructurar la música que traían desde el África a partir de la construcción de una marimba. Sí, pero la marimba pues también está asociada a muchas cosas, ¿no? Pero ese bambuco nace como eso, ¿no?, como un elemento particular para manifestar todo lo que pasa cotidianamente en esos escenarios, ¿vale? Y en el caso del currulao, que es la danza que acompaña al bambuco viejo, la danza es una danza moderna, ¿vale? La danza del currulao es una danza que se estructura inicialmente en el Museo La Tertulia en Cali hacia la década de los 60, pero pues tiene que ver también con una carga simbólica muy importante, ¿sí? Porque pues de alguna forma se trata de rescatar aquellos elementos que sirvieron de resistencia para las comunidades afro
tanto en el Pacífico, más en el Pacífico, ¿no? Entonces aparece el trenzado, aparece, pues, por ejemplo, el rescate de las antiguas vestimentas de las mujeres negras, ¿sí? El color blanco, que era también para identificarlos, pues, de pronto en procesos de fuga en medio de la selva, el por qué las afro utilizaban, pues, esas faldas amplias y era con el objetivo de esconder a sus esposos para que pudiesen huir, ¿no es cierto? El simbolismo, por ejemplo, de por qué los hombres danzan con un pie adelante y uno atrás, y tiene que ver con todo el simbolismo del grillete, ¿sí? Y de las balas que le ponían a los pies de los varones para que no se escapasen, ¿sí? Entonces, todo ese componente musical que está asociado también a la danza del currulao tiene un componente simbólico que es necesario identificar. Sí, porque date cuenta que brevemente, pues por lo poco que he leído, pues se puede hacer una clase de historia, ¿no? O sea, entender los movimientos y tiene también una sincronía, ¿no? Hay unos movimientos que se estructuran por ciertos números de pasos y tienen también un sentido, ¿no? Entonces, esos elementos particulares son los que tú tienes que rastrear, ¿sí? O sea, ¿por qué tan importante el currulao? ¿Por qué se baila de esta manera? ¿Por qué se baila en otra? ¿Sí? No sé si de pronto lo vayas a hacer, por ejemplo, en un proceso de diferencia entre la música tradicional afro de la Sierra Nariñense y la afro de costa, que cambia muchísimo porque en la zona de cordillera ya no hay marimba, ¿no es cierto? Entonces está mucho la presencia del bombo, pero no de la marimba. En el caso de la costa sí hay la marimba porque pues obviamente históricamente los recursos madereros de la madera de Guayaquén están ahí, ¿no? Entonces son esos elementos que necesito que tú vayas identificando, que vayas identificando esa riqueza cultural que hace tan particular al baile del currulao. Pero eso que implica, pues de alguna forma, investigar. Por eso yo les manifestaba a mis estudiantes, ¿no? No se puede amar lo que no se conoce. Entonces, si mi tema es como el currulao, listo, me voy a meter de lleno en el currulao. Si mi tema, por ejemplo, son las décimas del Pacífico como formas de narración cotidiana, pues bueno, voy a saber cómo se estructura una décima, porque son estructuras poéticas muy diferentes, ¿no? O sea, la forma de los fonemas, de cómo se estructuran, son muy distintas, ¿sí? Entonces hay que saber cómo surge o por qué nacen esas décimas, ¿sí? O sea, hay que meterse en el rollo para entender la riqueza cultural. Sí, porque si ya entendemos la riqueza cultural, pues ya podemos desarrollar los otros objetivos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estoy aclarando esas dudas? Gerson, ¿sí está claro? ¿Sí me escuchas? Más que del quehacer del currulao, es como la importancia cultural del currulao para las comunidades afro, ¿vale, Gerson? Entonces, por ejemplo, ¿para qué ha permitido? Entonces, por ejemplo, para generar procesos de reivindicación del poder de la mujer negra en el Pacífico, con el tema de la reconstrucción de la memoria histórica, sí, porque el currulao, más allá de ser una danza, es todo un lenguaje, ¿no? Y lo importante es eso, ¿no? Que ese currulao ha sido tan rico porque transmite muchos elementos de resistencia y de oposición. Es lo que ocurrió precisamente en estas cuadrillas afro que se organizaron en el Brasil, en toda la colonia portuguesa, ¿no? Entonces, como no tenían cómo manifestar como su insatisfacción frente al negrero, pues ellos iban de alguna forma estructurando bailes, iban estructurando danzas para manifestar su inconformidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos surge el jazz, ¿sí? El jazz y el blues, sí, como formas de resistencia y de manifestar como su inconformidad a través de cantos, pues, que no estaban de acuerdo con el fenómeno negrero. En el caso del Brasil, por ejemplo, nace el capoeira, ¿no? Como una danza también de defensa, ¿no? El capoeira también como un elemento de manifestación de eso, de corporidad, de fuerza, de no dejarte someter. Entonces tú tienes que identificar cuáles son esos elementos que hacen tan particular al currulao y que permite que se generen procesos de apropiación colectiva en el Pacífico. ¿De acuerdo, Gerson? ¿Sí te estoy aclarando las dudas, Gerson? Vale, no, Gerson, ahí estamos, de eso se tratan estos IPAs. Pero bueno, como los demás compañeros, Silvia, Juan Pablo, ¿cómo vamos con eso? ¿Sí está un poquito más clara? ¿Más claro el asunto? ¿Más claro el panorama?
Sí, profe, lo que yo le manifestaba en la otra clase, nomás es que sí tengo un poquito la preocupación en la parte del lenguaje, Ujú. es que yo miraba, pues desde mi punto, no sé, usted ya me aclarará, Ya. solo no sabe como en el sexto logro nomás, profe, porque sí hay de lenguaje otros que también, pero se desenfoca un poquito en el objetivo. Vale, Silvia, pues igual, si gusta, yo la puedo atender de manera presencial el día de mañana, en la mañana. Sí, entonces si gusta usted puede acercarse, yo le puedo dar como una orientación. Eso lo definimos ahora de manera interna, ¿vale? Pero por el momento vamos con su ley. ¿Con quién era que estaba? Sí, ¿con quién era que estaba? ¿Me recuerdan? Sí, profe. Sí, qué pena, su ley. Volvamos acá, ¿vale? Esto ya está, de alguna forma, yo le estoy ayudando a estructurar las generalidades de su proyecto. ¿Bien? Está el objetivo general y los objetivos específicos. Si ya están los objetivos específicos, compañeros, ya podemos diseñar. ¿Qué podemos diseñar si ya están claros los objetivos, compañeros? Las actividades, profe. ¿Qué Ma- actividades voy a hacer para poder Desarrollar cumplir? esos objetivos. Exacto. Más que actividades, eso se llama metodología. ¿Listo? Ya que de nosotros definamos los objetivos, ya definimos la metodología. Y que de alguna forma es el cómo voy a hacerlo. O sea, es como, bueno, ya definí esos objetivos, ahora voy a ver cómo es que voy a hacer ese rollo en el cual yo me metí. Bien, vamos por el primero. Identificar la riqueza cultural de la lengua propia agua de los procesos identitarios de la comunidad. Zuley, ¿cómo va a hacer usted para cumplir con ese objetivo específico? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? Profe, pues Dígame. identificar, pues yo estaba investigando, pues así casi no hay como mucha información. Claro, porque por lo general todo ese saber dónde está, en los libros o en los abuelos. En los abuelos, pues yo Ah, tengo vale. mi abuela, pues ella sí sabe hablarlo, pero no sabe escribir, porque para escribir también tiene sus cosas y por eso yo casi no lo practico porque para escribir se me dificulta. Pero Zuley, pero tú puedes generar ese puente. Si miras, o sea, si te estás dando, por ejemplo, cuenta de que Ujú. es re importante tu misión, porque tú vas a hacer que todo ese saber que está contenido en la lengua madre, ¿sí? De tu Ujú. abuelita o de los abuelos, tú lo vas a convertir en lenguaje leíble para los demás, ¿sí? Sí, Y es una misión bien importante. Pero pues volvamos acá. Aquí nosotros, y yo creo que ustedes ya vieron algunas herramientas de trabajo, sí, metodológico. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, profe, yo hice ya, y sí, ya he hecho una revisión bibliográfica consciente de que tú digas, no, profe, yo me senté toda una tarde, revisé en el Banco de la República, revisé en el repositorio digital de la universidad, yo fui hasta la IATABA en la biblioteca, investigué sobre no, lengua pues guam. así en general no, pues por Ah, como yo le digo, yo tengo mi papá que sí sabe escribir, mi abuela sabe, pero no sabe escribir, mi tía también sabe escribir. listo, entonces eso es lo primero que tenemos que hacer todos. Primero es revisión bibliográfica del tema a desarrollar. Sí, esa es la primera actividad que tú vas a desarrollar, ¿sí? La revisión bibliográfica o también, sí, hay otros investigadores sociales que le llaman minería de datos. Es identificar libros que hablen sobre ese tema, libros, artículos científicos, ¿sí? Ya con eso tú vas a decir, cierto, profe, no, le mentí. Ese día que nos reunimos, el 27 de marzo que nos reunimos, resulta que me encontré yo cacharreándole en la biblioteca virtual del Banco de la República y me encontré un libro que habla sobre la riqueza de la lengua guapí. Listo, entonces usted ya va a desarrollar eso. Listo, qué otra herramienta usted va a utilizar para cumplir con ese objetivo específico número 1? ¿Cuál más? Ya investigo. ¿Qué más? ¿Qué más va a hacer, Zuley?
Zuley, Sí, profe. ¿qué más va a hacer? Revisión bibliográfica, desarrollar. Profe, dentro de esos objetivos, o sea, de los logros, también da unas actividades, ¿no? En el BDA. Espérenme un momento porque, o sea, lo del DBA, o sea, estas evidencias de aprendizaje ahorita las manejamos. Ahorita estamos cumpliendo con el primer objetivo. Ya el manejo gordo, de alguna forma, o grueso más bien, del tema de los DBA se va a desarrollar en el segundo objetivo específico. Todavía no llegamos allá. ¿Sí? Ahorita, compañeros, estamos en el ejercicio mental, ¿sí? De identificar la riqueza cultural de esa manifestación que van a trabajar. Del currulao, de la gastronomía tradicional, de los telares pastos, de la cerámica pasto, de la iconografía en el arte rupestre quillacinga. Ahorita estamos en ese primer paso. Todavía no nos adelantemos, vamos por pasos. Entonces, su ley dice que para identificar esa riqueza cultural agua, lo primero que va a hacer es una revisión bibliográfica del tema a desarrollar. Listo, ya realizó esa bibliografía. ¿Qué más podría hacer, compañeros, su ley para cumplir con ese objetivo 1, específico 1? ¿Qué más tendría que hacer? Para que ella de alguna forma identifique esa riqueza cultural. ¿Qué más tiene que hacer? Vamos en el primero, es que yo casi no alcanzo a mirar. Sí, vamos en el primero, Zuley. ¿Qué más tiene que hacer ella, compañeros? Para esa riqueza cultural, pues hay varios factores, profe. Por ejemplo, está lo que es la gastronomía, está lo que es los nombres, los ríos, o sea, está las danzas, la música. Qué chévere, ajá. Profe, ¿y en los cuentos también? Las historias. Las historias, ajá. Pero, ¿qué herramienta vamos a utilizar para, de alguna forma, identificar todo eso que me están mencionando? Primero sería la investigación, profe. Uno, pues estaría directamente ligado a la revisión bibliográfica, ¿no? Porque ustedes van a identificar libros. Listo. Segundo, ¿qué otro? Recolección de información, ahí también va en la revisión. Revisión bibliográfica, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahí están las entrevistas con los sabedores. Eso, muy bien. Entrevistas con los sabedores de la comunidad para identificar la riqueza de la lengua propia agua. Está la observación también, porque a veces observación. La forma como ellos le cuentan a uno, y pues como uno ya ha criado en otro contexto lo entiende diferente, pero cuando uno los observa realiza un análisis distinto en ocasiones. Eso, entonces, ¿y esa cómo se llama esa herramienta metodológica, compañeros? ¿Eso se llama observación qué? Visual. No, eso se llama, y pues bueno, igual ustedes tienen que investigar, ¿no? Se llama observación participante. Hagan de cuenta como una etnografía, y ustedes vieron, ¿no? Un curso de etnografía. ¿Recuerdan muy bien ese curso? Fueron los primeros periodos, ¿vale? Bueno. Observación participante sobre manifestaciones culturales propias de la comunidad. Entonces, por ejemplo, ahí todo lo que ustedes me decían, fiestas, gastronomía, bueno, además que la comunidad agua tiene un proceso bien rico, ¿no? Sobre todo de la construcción del conocimiento, y esa construcción del conocimiento lo hacen con los caminos, si no estoy mal, ¿verdad? O sea, el camino también, el andar el camino, el caminar el camino también se convierte en una estructura de conocimiento, ¿no? Porque en el andar uno va conociendo el territorio, va conociendo la naturaleza, sí va conociendo todos esos elementos particulares, ¿bien? Entonces, en esta observación participante, fiestas, gastronomía, manifestaciones materiales, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me parece muy rico el tema de la mochila, ¿no? La importancia de la mochila, o ¿cómo le llaman ustedes? La higra, profe. La higra, exactamente. Es todo el simbolismo de
del vientre, ¿no? De los agua. Exactamente, el vientre, y tiene que ver también con el cordón umbilical, ¿no? Y con el tema del Sí. nacimiento y la muerte. Si miras que toda esa riqueza necesitas tu identificar. Entonces, miren, aquí en la metodología, des en cuenta que en esa metodología ya están, para identificar esa riqueza cultural, miren lo que está haciendo. Primero se va a hacer una revisión bibliográfica, ¿sí? Es a saber qué hay en Occidente sobre la lengua agua. Sí, van a hacer entrevistas con los sabedores de la comunidad para identificar la riqueza de la lengua propia agua, ¿sí? Van a hacer una observación participante en manifestaciones culturales propias, de la comunidad. Entonces, bueno, si hay fiestas a lo largo de la investigación, tendrán que participar e identificar, por ejemplo, cuál es la riqueza de eso. Hay, por ejemplo, en el caso de los Aguá, estuve leyendo, pues ahí Zuley me dirá si estoy en lo cierto o no, pero hay un santo que se venera muchísimo por parte de la comunidad Aguá y que tiene que ver también con los ciclos agrícolas y con la unión y con los matrimonios. Yo no recuerdo muy bien si esto se hace. ¿Dónde es que está este Cristo? No recuerdo. Eso, yo sí lo he escuchado, pero como profe yo soy cristiana, pero ahí sí me corcha. Yo sí he escuchado que hay una fiesta que se van allá donde los santos, pero la verdad no. Sí, No me pero gusta participar de esto. claro, y qué buen aporte, ¿no? Porque independientemente, pues, de la manifestación religiosa a la cual nosotros estemos adscrito, tu investigación tienes que pensarla no como dentro de una comunidad religiosa, sino como un ser cultural, ¿vale? Entonces, aquí necesito que te despliegues de todo ese andamiaje. Entonces, yo necesito que tú participes de eso. Compañera Marixa, ¿usted de pronto sabe? Usted es de allá. Señor de cualquier compañera. ¿Cómo? Señor de cualquier. El señor del cualquier. Eso. Yo no me acordaba. Sí, toda esa riqueza de la cual pues ahorita estamos abordando, ustedes tienen que meterse en esto, o sea, por ejemplo, identificar. Entonces, ahí lo que hablábamos, ¿no? Una vez, o sea, estos temas religiosos, por ejemplo, en las comunidades afroindígenas, son comunidades bien sincréticas, ¿sí? Porque más allá de la adoración del Cristo de Cualquier, perdón, del Cristo de Cualquier, no es en sí la manifestación religiosa, sino lo que guarda ahí, ¿sí? Porque yo creo que lo leí, si no estoy mal, luego les digo, me corrigen, porque no sé de todas las comunidades, pues lo poco que he leído, creo que está muy en función de generar como los actos de unión o de matrimonio en la comunidad, ¿sí? Entonces el santo se le atribuye ciertas connotaciones, pero están más asociados a la unión familiar. No sé si esté en lo cierto o no. Ahí sí las escucho, compañeros. Yo sí he escuchado, y mi abuela sí la he escuchado cuando ella dice que se va por allá a visitar al santo. Al santo. Ajá, sí, ella sí debe saber todo eso. Eso, entonces, eso, o sea, ustedes, por ejemplo, pues ahorita yo les estoy dando unas bases, ¿no? Una base. La forma en cómo lo redacten ya pues ya depende de ustedes. Bueno, ustedes profe. pueden decirme, por ejemplo, en ese primer objetivo, nosotros vamos a generar un diario de campo, profe. Entonces ustedes van sistematizando, ¿no? Se me ocurre a mí, ¿no? Ustedes lo mirarán si es necesario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese diario de campo pueden clasificar, ¿no? Entonces, patrimonio cultural agua, patrimonio tangible, fiesta del santo del Cristo de Cualquier, listo. ¿De qué se trata esa fiesta? ¿Cuál es la importancia? Pum, acá otra, ¿no? La higra, ¿cuál es la importancia de la higra? Bla, 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 bla. Que el árbol, bueno, el tema de la barbacha negra y el tema de la barbacha blanca, en qué árbol la encuentra, listo. ¿Por qué es tan importante describir el mito? So, ustedes van a ir sistematizando las manifestaciones culturales propias, ojalá lo hagan en lengua propia, para que eso se vaya convirtiendo también en una pequeña cartilla para ustedes. ¿Cómo lo ven? ¿Sí lo ven alcanzable, no alcanzable? ¿Sí les estoy aclarando? Sí, profe, yo venía pensando ese tema. Ajá. Como yo tengo pues mi papá que sí sabe, él sabe escribir, cómo hacer algo bien bonito, un libro, para poder dejar esto. Sí, qué chévere. Sí, profe. Vale.
Listo, igual, pues ahí yo les estoy dando como una breve noción, ¿vale? Pero pues yo creo que ya con la estructuración de los objetivos, yo creo que ya les di mucho. Pero bueno, Sí, profe. igual ustedes tendrán que definir más herramientas. Obvio que ustedes tienen que describir, ¿no? Entonces, en revisión bibliográfica, se va a generar una revisión bibliográfica en los fondos literarios del Banco de la República, se consultará buscadores asociados a revistas científicas, Redalic, ¿qué más está? Estaremos también investigando en el repositorio bibliográfico de la universidad para identificar cuáles tesis se han realizado alrededor de lengua propia gua. O sea, tienen que generar una descripción, ¿no? Aquí son 3 herramientas. Pero Bueno. si ustedes me dicen que metodológicamente pueden hacer muchas más cosas, pues eso ya se los dejo a su libre albedrío. ¿Vale, Zuley? Profe. Por ahí, Silvia, coménteme. Profe, Sí. pero el señor de Quaker, pues no sé, una persona que sabe me dice que es adoptado ya, porque pues usted sabe que todas las comunidades indígenas, independientemente de la etnia, nosotros antes éramos, o somos, es más que espirituales, la religión ya fue impuesta. Impuesta. En cuanto Ajá. al señor de Quaker, me cuentan que lo llevaban a Ospina los campesinos, lo llevaron a Ospina, sí, y 2 veces él volvió y regresó a Quaker, o sea, solito, no sabían cómo él regresó, hasta Ajá. que ellos hicieron su templo. Qué chévere, Pero Silvia. Si miras, o sea, mira esa historia de bonita, ¿sí? Y ese es el animismo. Yo creo que ahí yo le hablé, ¿no? De ese tema sincrético cuando yo les hablé en el segundo encuentro tutorial que tuvimos con Pasto, les traje a la Virgen, a la danzarina, ¿no es cierto? Y lo importante es que las comunidades indígenas, porque no solamente los han dado animismo a las imágenes que caminan, que se mueven, y es porque de alguna forma se busca atribuir fenómenos vivos a esos elementos, porque la religiosidad para las comunidades indígenas estaba más radicada hacia elementos naturales, ¿no? Hacia elementos vivos. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí le hago cuña, tengo un canal que vengo haciendo algunos videos muy corticos sobre patrimonio en la ciudad de Pasto, se llama Canal Patrimonio Pasto. Entonces, por ejemplo, abordaba una leyenda muy parecida al Cristo de Sibundoy, ¿no? Entonces, la comunidad indígena de Sibundoy le atribuyó mucho los procesos de fertilidad de la siembra y la cosecha. Entonces, los altares de este Cristo de Sibundoy no estaban adornados con velas, sino que estaban adornados con frutas. Y eso conllevó precisamente a que la comunidad religiosa franciscana y dominica de alguna forma quitaran ese Cristo de Sibundoy y lo trajeran a Pasto. Sí, pero hay una narración muy bonita de una crónica de un viajero, de un fraile viajero que se pegó una caminada desde Caracas hasta Lima, se llamaba Fray Juan de Santa Gertrudes, y él hablaba precisamente que el Cristo no se amañó en Pasto y que se iba caminando y se devolvía hasta Sibundoy. Entonces tuvieron que de alguna forma justiciarlo y darle perrero en las rodillas para que el Cristo no volviera más a Sibundoy y se quedara en la ciudad de Pasto. Pero bueno, o sea, esa riqueza histórica, ¿sí?, de la cual también tú me estás hablando, es necesario sistematizarla y también ahondar un poquito más de eso, ¿no? O sea, ¿por qué se le atribuye animismo a estas imágenes que son de alguna forma inertes, ¿no? Es porque de alguna forma también en ese fenómeno de hibridación cultural se trató de darle vida a esos elementos, ¿sí? O en varias comunidades, por ejemplo, en el caso aquí de Pasto, en la comunidad Quillacinga, las vírgenes tienen un poder muy, muy asociado hacia la fertilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Aranda, que es un sector que está ahorita con un proceso de reivindicación étnica, se le atribuye mucho el poder de adivinar el sexo de los niños que están en gestación, ¿sí?, a la Virgen del Rosario, ¿sí? Entonces también hablan que la Virgen del Rosario se visita con la Virgen del Rosario de Ancuya, ¿sí? Entonces, esas riquezas históricas son las que son ricas o que son de alguna forma interesantes, ¿no? Que al niño de pronto esté contándole esa historia, le va a parecer como muy, no sé cómo decirlo, como muy rica, ¿no? Porque decir, ve, un Cristo que camina, ¿sí? Pero pues es necesario también ahondar cómo es la fiesta, ¿no? Cómo se vive la fiesta en nombre de ese santo. ¿Sí me hago entender, Silvia y compañeros? ¿Sí estamos en conexión? ¿O? Sí, profe, aquí estamos. Listo. ¿Sí me entiendes, Silvia?
Sí, señor, sí le entiendo, sino que es que a veces al momento de organizar todo ese trabajo, por lo menos yo aquí le cojo el hilo a usted, voy de manera secuencial, pero en el Ya. momento que a veces uno se desbarca el trabajo como que No, pero no, no. no, pero no se preocupe, Silvia. El investigar no es fácil, ¿no? El investigar es todo un proceso, pero aquí se les está dando las pautas, ¿no? Yo creo que ahí es donde hablábamos de ese tema del tutor, ¿no? El tutor le da una pauta, pero el 50% de la construcción de ese conocimiento es suya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Silvia, usted es la que hace parte de la comunidad Agua. Usted es la que me puede develar muchas más cosas a los niños y a mí que las que yo poco he leído sobre la comunidad Agua, porque pues lo poco que he leído ha estado en el plan de vida y bueno, ya en uno que otro artículo o tesis que me he encontrado. Pero son ustedes los que tienen que de alguna forma identificar esos elementos, ¿de acuerdo? Sí, Bueno, teacher. profe. Listo. Ahí vamos con el primer objetivo. Vamos ahora sí con la preocupación, con la preocupación, con la preocupación que más compleja, que es el tema del DBA, ¿vale? Dame un segundo. Dame un segundo, dame un segundo. Es ese segundo objetivo específico. Ahora sí, ya. Es el diseño de la malla curricular. Lo primero, des en cuenta que o sea, no es tan sencillo, ¿no? No es simplemente realizar una entrevista, o sea, es meterse en la revisión bibliográfica, es generar una observación participante, es describir cuál es la importancia de cada elemento cultural. O sea, ahí ya lleva una tarea. Si miran que es una tarea larga, ¿sí? Y eso que solo planteamos 3 objetivos, compañeros. Vamos ahora sí al diseño de la malla curricular propia. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio mental, Zuley y Silvia. ¿Ya? Nosotros identificamos, ¿sí? O sea, pongámonos en el escenario mental, y bueno, y se lo pido también a todos los compañeros, en el cual nosotros ya identificamos toda la riqueza de ese saber cultural. Identificamos la riqueza de la matemática propia, identificamos la riqueza de los telares, de la cerámica, en el caso de los Agua, el tema de la Ingra, las mitos, las leyendas, los animales sagrados. En el tema Agua también es importante que ustedes indaguen el tema de la vivienda, ¿no? Porque en el tema de la vivienda también hay un tema bien importantísimo de la construcción de los 4 mundos, ¿no? De los animales que comen humo, de alguna forma de los abuelos, el papel del aquí y de la hora, el de la arriba, sí, o sea, todos esos elementos ya los tenemos, ¿listo? Entonces, como ustedes ya, Silvia y Zuley, van a hacer todo ese trabajo, se espera que ustedes se vuelvan en unas personas como muy sapientes sobre su manifestación cultural. Ahora ya vamos acá, ¿sí? Entonces, vamos a coger el DBA, ahora sí, de grado sexto, y vamos a escoger 3 logros que me permitan articular todo ese saber Agua con el saber occidental. ¿De acuerdo, Zuley? Profe, aquí estoy. ¿Y de acuerdo, Silvia, si estamos ahí? Profesor, ¿no será que se lo puede agrandar un poquito más para alcanzar a ver? Alcanzo a mirar, profe. Tranquila, tranquila. Deme un segundo, entonces lo descargo. Fresco. Deme un segundo, lo descargo para volverlo un poco más claro. Un segundo, que es como pesadito. Eso vamos a ver. La 1 y la 2, yo creería que no, ahí en donde está. Listo. ¿Me confirman si logran ver el DBA? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a grado sexto.
vaya a hacer cosa. El 1 y el 2 ya los alcancé a leer. No, si se queda público. Entonces, cualquier cosa. Mirando el 3 y el 4. Voy a hacer el acta, así como recibía el recibimiento de todo el proceso que se hizo. Me fui muy abajo, espera. Eso. Que se hace con Bogotá, las que ahí, en Bogotá no las características. Sí. Dice, Listo, vamos en primer orden, porque sí me admiro que ustedes no supieran diferenciar o cómo se maneja un DBA, ¿vale? Lo primero, compañeros, Silvia, Zuley y los demás que estén conectados. Y los DBA se dividen en 3 elementos, ¿listo? Lo primero que ustedes van a encontrar en el DBA, sea de lenguaje, matemáticas, sociales, bueno, biología, es que está dividido por grados, que ustedes lo van a encontrar en la parte superior o derecha o izquierda, ahí le determinan ustedes los grados, por logros, sí, que están numerados. Los logros es esa meta gigante que ustedes van a desarrollar, sí, que cuando ustedes de alguna forma evalúen, sepan que están cumpliendo con ese logro, sí. Y se divide por evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje, compañeros, son los contenidos que ustedes deberán desarrollar para cumplir con cada uno de los logros que está numerado. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea que ahí vienen siendo las actividades más bien. Eso, exacto. Más que actividades son los contenidos, ¿sí? Porque las actividades las define usted, ¿sí? O sea, es el contenido. Por ejemplo, dice, miremos cada logro. Dice, utiliza la información ofrecido por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores, la intensidad y el contexto de producción para participar en los procesos comunicativos de su entorno. Entonces, miremos cuáles son los contenidos. Dice, reconoce una visión particular del mundo de las distintas interlocuciones a las que acceden los medios de comunicación. Interpreta los mensajes que circulan en los medios de comunicación de su contexto. Busca información específica en los contenidos emitidos por diversos medios de comunicación. Retoma los formatos empleados por algunos medios de comunicación y los emplea como modelos para elaboraciones textuales. ¿Se puede trabajar eso desde la lengua del agua Pi? ¿Les parece que es alcanzable o no alcanzable esos contenidos? Para mí no, profe. Miren, porque acá... Más abajo estaban. ¿Más abajo? A ver, ¿qué No había logros? como algo que... Vengan, revisémoslo uno por uno más fácil, ¿vale? Para ir como descartándolos. O sea, yo miro que se puede generar, pero pues sí es un poco complejo, ¿no? Porque miren, acá hasta les ponen ejemplos, miren. Indaga en periódicos, revistas, programas radiales o televisivos sobre acontecimientos importantes que estén sucediendo en el mundo. Selecciona un tema para producir un texto al interior de un medio de comunicación como la emisora del colegio, el periódico mural del barrio, un blog, una revista u otro que tenga su entorno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, a mí ¿qué se me ocurre, no? ¿Qué se me ocurre a mí? La comunidad Agua, tanto Camagüey como la UNIPA, han venido generando unos procesos bien interesantes alrededor de la radio. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento. Sí, hay unos profe. programas radiales bien interesantes. Por ejemplo, yo tengo pues una compañera que realizó unas muestras de cine con Osagua, sobre todo con todo este fenómeno de lo ocurrido en el resguardo Tortugaña, con esa masacre que hubo en el, ¿qué año fue? En el 2016 me parece que fue, que decidieron de alguna forma bautizar dos ríos en conmemoración pues de 2 niños que murieron en esa masacre. ¿Sí tienen conocimiento de lo que ocurrió en Tortugaña, en el resguardo Tortugaña, compañeros? Que tuvieron que ir las comunidades Agua con el CRIC para recuperar los cuerpos que fueron de alguna forma mutilados en ese sector. No sé si ustedes tengan en cuenta. Aló, Zuley. Aló, Silvia. Sí, profe, pero yo no he escuchado eso, profe. Vea, si miren, o sea, se pueden hacer cosas, ¿no? Pero bueno, si no lo han escuchado, pues va a ser más complejo. Pero bueno, Profe, yo sí lo he escuchado. Buenas tardes. Bueno, Silvia. No, Marixa. Marixa, claro, o sea,
Sí, sí, lo Y es escuchamos. necesario, por ejemplo, yo no sé si en la radio WAP usted no se ve adelantando, no sé si en Camaguari, por ejemplo, hayan programas de historia de la comunidad, de programas radiales que hablen sobre eso. Tengo un compañero que se llama Jorge que trabajó algunos podcasts. Creo que también hay una escuela, yo no recuerdo exactamente en qué resguardo en específico, pero que vienen haciendo cine con los jóvenes, ¿sí? Entonces sí hay cosas que, por eso es que yo les digo, si ustedes no identifican esos valores, va a ser imposible potenciar más las cosas. Ustedes tienen que sumergirse, o sea, dejar a un lado, bueno, su construcción ideológica, religiosa, la tienen que dejar a un lado y meterse de lleno en el cuento, ¿sí? Porque la lengua es eso, ¿no? La lengua es cultura, la lengua es gastronomía, la lengua es religiosidad, la lengua es veneración a la naturaleza, la lengua es entender por qué se construyen esas casas de esa manera. O sea, la lengua es todo un entramado cultural, ¿vale? Entonces, si ustedes no lo reconocen, pues va a ser difícil, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Segundo, dice, crea organizadores gráficos en los que integre signos verbales y no verbales para dar cuenta de sus conocimientos. Qué pena, por ahí creo que están alzando la mano. No, yo era nomás que le iba a preguntar a usted, Jorge Arias. Jorge Arias, sí, él es un buen amigo mío. Y la otra es Lady Vázquez, ella trabajó bastante con el territorio y sacaron ese documental, ella la tuvimos invitada en un evento el otro año. A ver si les comparto ese documental sobre la recuperación de los cuerpos en Tortugaña, en la masacre, creo que fue en el 2016, fue por parte de las FARC. Pero bueno, volvamos acá. Se me fue. Segundo, dice, crea organizadores gráficos en los que integra signos verbales y no verbales para dar cuenta de sus conocimientos. Dice, utiliza los organizadores gráficos para procesar la información que encuentran en diferentes fuentes. Exponen ideas en torno a un tema específico mediante organizadores gráficos. Bueno, ese no me parece, pero ¿saben qué? A mí me parece que este primer objetivo sí lo pueden desarrollar. Si conocen a Jorge ustedes, qué chévere sería. Profe, el apellido. Jorge Arias, ese. Y yo no sé si todo. Jorge Arias, me suena porque por otra señora que es profesora por Él ahí. trabajó acá en Ricaurte, compañera. Él trabajó acá. Sí, él trabajó. Pues yo sí se lo distingo. Él es muy amigo de mi marido y pues con nosotros también trabajó en un proyecto. Ya no, pues ahí es donde ustedes tienen que eso. Pero a mí lo que se me ocurre, miren, utiliza la información ofrecida por medios de comunicación. ¿Por qué no recopilan? A mí se me ocurre que bacano hacerlo con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, miren chicos, y ustedes que manejan, por ejemplo, ¿qué muchacho ahora no tiene un celular? Entonces, por ejemplo, descargar todos esos podcasts que estén en torno a patrimonio que haya generado, por ejemplo, Jorge Arias, lo que ha hecho Lady Vázquez. Hay unos procesos bien interesantes de comunicación con jóvenes, con los aguay, sobre todo de manera binacional. ¿Por qué no lo rescatan esos podcasts y miran qué contenidos hay? Entonces, pueden llevarlos a una clase y, por ejemplo, mirar todos esos contenidos, ¿sí? ¿Qué formatos utilizan para hacer un programa de radio? ¿Cómo se hace un documental? ¿Por qué no? Qué chévere, también pueden ustedes hacer un pequeño documental, se llaman esos videos cortos con celulares. Entonces, por ejemplo, que los niños realicen videos cortos sobre mitos de los aguá. Entonces, que entrevisten al abuelito del resguardo y que le diga, bueno, ¿cómo nacimos nosotros los aguá? Entonces, que les cuente el tema de la barbacha blanca, de la barbacha negra, y ustedes van generando un repositorio digital de esas historias a manera de videos y los pueden cargar a YouTube y ahí van cumpliendo con todo lo que se habla en ese logro. ¿Cómo le Me recuerda el nombre de la otra. Lady Vázquez se llama. Lady Vázquez, ya gracias. Sí, les parece, la idea de esto es hacerlo creativo y sí hay material que ustedes pueden utilizar. Miren, porque por ejemplo acá miren los contenidos, dice, interpreta mensajes que circulan en los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, saber qué en la parrilla de programación en Camaguari, qué se está haciendo, ¿sí? Cómo son los procesos organizativos, ¿sí? O sea, hacerlo que el conocimiento no simplemente sea como ir a ustedes a repetir el conocimiento,
sino que se convierte en un conocimiento lúdico. Y mucho más ahora, ¿no? Que los medios de comunicación masivos, los medios virtuales, pues te permiten eso, ¿no? Generar videos, generar fotografía, cargar los podcasts. Ustedes pueden generar, por ejemplo, en ese objetivo una página web del resguardo donde ustedes van a trabajar o del centro educativo para que los demás estudiantes vayan y miren que hay videos, que hay cine, agua. Sí, pero pues eso se necesita como también una desprestigio, ¿no? ¿O no les parecería interesante, compañeros, manejarlo así? Silvia, Zuleika. Chévere, profe. Hace poco había incluso un proyecto. Ajá. Había un proyecto del Ministerio de la Cultura en donde se podía realizar uno como 4 series de lo que tiene que ver con la comunidad. Sino que el problema era que el ministerio exigía, nosotros lo queríamos realizar. El ministerio lo que exigía es que precisamente las personas que realizan este tipo de proyectos, o sea, ya sean profesionales realizando, o sea, no lo permitían hacerlo a uno de manera empírica y que la comunidad participara de esa parte, por decir algo, escribiendo los guiones y todo eso. No, tenían que ser de la comunidad, pero profesionales, entonces pues no se pudo hacer, profe. Pero no se preocupe, miren que podemos ir avanzando con algo que es, por ejemplo, la recopilación de esos videos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer una clase en este cortometraje. Si gustan, yo luego les envío, más en acuerdo, les envío el cortometraje del tema de Tortugaña y proyectarlo, por ejemplo. Y ahí es donde ustedes me tienen que decir, ¿no? Entonces, profe, y para este logro 1 se van a dedicar, bueno, mejor hagámoslo práctico para que no nos perdamos, ¿listo? Diseñan una malla curricular propia. Entonces, logro 1. Lo que ustedes hacen es volver acá y lo copian. De acuerdo a esto que hemos hablado, esos contenidos o esas evidencias de aprendizaje, ¿en cuántos días ustedes piensan desarrollar su ley? De acuerdo a lo que hemos hablado, diciéndoles que hay videos, que hay todo este tema. ¿En cuántos días lo desarrollarían? Profe, eso lleva harto tiempo para realizar todo eso. No, o sea, ahí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿sí? O sea, metas alcanzables, puntos concretos. Sí, profe, porque yo hice un tecnólogo en el SENA y pues allá me enseñaron diferente cómo hacer allá eran por hacer un microciclo y de hacer después del macro salen los microciclos. Ya, o sea, verán, ¿no? Acá pongámoslo alcanzable. Yo creo que eso es algo así, pero eso tiene su tiempo. Miren, allá por ejemplo, lo hacemos para un año. No, claro, no. Y es que des en cuenta que los DBA, o sea, en este caso para sexto se van a desarrollar 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 logros que se van a desarrollar en un año. Ustedes van a desarrollar 3, ¿sí? Entonces, si 12 meses tiene un año, o sea, eso quiere decir que se va a invertir más o menos como de 2 meses, ¿no? Aproximadamente por logro. Entonces, por ejemplo, aquí, para ese logro 1, ustedes pueden decir, profe, yo creo que eso lo podemos desarrollar en 2 semanas. ¿Listo? Entonces, volvamos aquí al logro. Dame un segundo. Un mes sale por logro, profe. Más o menos, ¿no? Sí. Eso, entonces, por ejemplo, aquí, volvamos acá. Sí, logro 1. Para el presente logro, ¿cómo? Se estipula trabajar las evidencias de aprendizaje en un lapso de un mes, ¿listo? En un lapso de un mes, en los cuales se trabajará de la siguiente manera. ¿Cuántas semanas tiene un mes? Silvia, Zuley, ¿cuántas semanas? Listo. Semana 1. Se me ocurre a mí, ¿no? Es un ejemplo. Ojo que ustedes lo tienen que hacer. Sí, profe, yo ahí más o menos sí entiendo, porque ya hice eso y
ahí tengo que planear lo que voy a hacer en la primera semana, después en la segunda. Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para que todos los compañeros de pronto tengan más claro. Semana 1. Entonces dice, reconoce una visión particular del mundo de las distintas interlocuciones a las que accede a los medios de comunicación. Listo. Semana 1. Semana 1, investigación, ¿sí? De productos audiovisuales producidos por la comunidad, con el objetivo de socializar el conocimiento alcanzado con estos. Listo. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, en esa semana 1, ¿qué podemos hacer? Se me ocurre aquí que pueden hacer, por ejemplo, un festival audiovisual Agua. Entonces, ustedes van a proyectar todas las muestras de cine que se ha hecho sobre la comunidad Agua. ¿Listo? Entonces, llevan a los niños de sexto y dicen, miren, resulta que Jorge Arias me mostró que se han hecho cuatro producciones audiovisuales. Vamos a abordar 3 días de solo cine Agua. Entonces ahí ustedes van viendo, ¿no? Por ejemplo, que está el cortometraje de Lady Vázquez sobre la masacre del resguardo Tortugaña. Listo. ¿Cuál es la enseñanza de ese video? No, profe, va, que pues sí, que es un territorio en conflicto, que fue muy duro ese proceso para las comunidades, que somos una víctima, que estamos, o sea, llevarlo al estudiante a reflexionar, ¿sí? O sea, que esa recopilación audiovisual te va a permitir generar una reflexión y que los estudiantes de alguna forma cumplan con lo que aparece ahí. ¿Sí me hago entender, compañeros? ¿Sí está claro lo que vamos a hacer, Zuley? Sí, profe. Listo. Eso se me ocurre a mí, ¿no? Igual tienen que redactarlo. Yo les estoy dando, ojo, las bases, ¿no? Sí, profe. Semana 1. Semana 2. Listo. Ustedes ya generaron lo de los audiovisuales. ¿Qué vamos a hacer en la semana 2? Bien, vamos acá. Interpreta los mensajes que circulan en los medios de comunicación de su contexto. ¿Cómo podríamos desarrollar ese contenido, Zuley y Silvia, de acuerdo a lo que hemos abordado? Dice, interpreta los mensajes que circulan. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo ustedes van a desarrollar, con todo lo que venimos hablando, ese contenido? Interpreta los mensajes que circulan en los medios de comunicación de su contexto. Pues ahí sería preguntarles que cómo les pareció lo del anterior, profe, lo del video que uno les va a enseñar. Sí, puede ser, pero habla sobre También los también se puede utilizar, por decir, imágenes, se les puede presentar un jueguito para que ellos, en esa medida, se les enseña a realizar análisis, a interpretar. Verán, ¿no? A mí se me ocurre que ese análisis, ¿saben cómo lo podríamos realizar? Por ejemplo, generando una revisión crítica de contenidos audiovisuales del Facebook, ¿sí? O del TikTok o del YouTube. Entonces, por ejemplo, ponerlos a investigar a los estudiantes. Miren, estudiantes, aquí vamos a hacer una investigación de contenidos digitales, digitales de la comunidad Agua, en TikTok, en lo que ellos manejan, TikTok, Facebook, Instagram. Verán que ellos se van a fascinar por eso, Instagram y YouTube. ¿Listo? Entonces, ellos lo que van a hacer en esa semana 2 es investigar todos los contenidos que hablen sobre la lengua propia, sobre el patrimonio cultural Agua, en esos 4 medios de comunicación. ¿Sí? Entonces, usted va a hacer precisamente que ese elemento que hace parte del fenómeno de la occidentalización, que es un celular, se vuelva algo útil para ellos. Entonces, por ejemplo, si el grupo, ¿cuántos estudiantes son, Silvia? ¿Cuántos estudiantes son? 23. Listo, supongamos que son 20, ¿sí? Redondeémoslos.
vamos a hacer 4 grupos de 5. Entonces, el grupo 1 va a investigar todo lo que encuentre en TikTok sobre contenidos digitales de los AGUA. Listo. El otro grupo, otros 5 estudiantes, se va a meter en Facebook y va a investigar personas, va a investigar grupos que hablen sobre patrimonio cultural o lengua AGUA. Otros 5 van a ingresar a Instagram y me van a investigar cuántos contenidos sobre lengua propia y patrimonio cultural AGUA se vienen dando en esa plataforma. Y otros 5 en YouTube. Listo. Ustedes pueden hacer que ellos lleven todos esos contenidos, ¿sí? Y ustedes van a reflexionar con ellos para mirar si hay bastante o hay poco contenido. ¿Eso qué llevaría a los estudiantes a reflexionar? Si hay poco contenido sobre la cultura AGUA en esas redes sociales, ¿qué llevaría a ellos? ¿O qué les motivaría a ustedes como docentes? ¿Qué implicaría eso? A crear más contenido. Exacto, sí, eso. Entonces, ustedes ya, los niños identificaron, ¿no es cierto? Semana 3. Generación de contenidos digitales, generación de contenidos digitales sobre patrimonio cultural AGUA. Listo. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? Como ya investigaron, ya socializaron como que, profe, no, yo solamente me encontré que está Camagüey, que Camagüey tiene una página o Lunipa, pero no hay muchos videos, profe, o sea, solo hablan de reuniones, pero no hay producción audiovisual. Listo, mijos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo, con el celular grabemos a los abuelitos de su comunidad y que le cuenten una historia. Sí, un grupo va a identificar cuáles son los mitos que aún persisten en la comunidad. Y eso lo vamos a hacer en un videíto de 5 minutos. Sí, de 5 minutos. Si quieren, un video por los 5 estudiantes. Los otros 5 van a hacer en Facebook una página y van a colgar todas las fotografías del territorio de los sitios importantes. Sí, el río Ñambí, la quebrada tal, o sea, van a identificar como todos esos lugares. Entonces, ustedes vean, den cuenta que están generando aún más apropiación de esos medios de comunicación. Porque gustenos o no, o sea, son medios que van a permanecer en el tiempo por largo tiempo, ¿sí? O sea, entonces la idea sería convertir en esos elementos digitales en elementos que sean de utilidad para ellos. Entonces, ¿por qué no hacer, por ejemplo, TikTok sobre pequeñas historias de la comunidad AGUA? O un Facebook donde estén todas las fotografías de los lugares o sitios importantes de la comunidad AGUA o de los resguardos. Entonces, por ejemplo, resguardos indígenas de la comunidad AGUA. Entonces, una foto de, qué sé yo, de Tortugaña, una foto de otro resguardo, ¿sí? Entonces, hacer una breve descripción histórica de cada resguardo, ¿sí? De cuál es la riqueza de ese lugar. ¿Sí me hago entender, compañeros? ¿Sí? ¿O estoy volando mucho? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y ojo que lo tienen que hacer logro por logro. ¿Sí? O sea, tienen que hacer mínimo unos 3 logros. Aquí pues estamos desarrollando uno y solamente hasta la semana 2, ¿no? Ojo que son 3 semanas. Listo. Aquí es un ejemplo. Logro 1. Y ahora sí quise implementar y evaluar la malla curricular. ¿Sí? La implementación, ustedes ya desglosan cómo va a ser, cada logro, qué materiales van a utilizar y cómo van a evaluar. Entonces, de acuerdo a lo que hablamos, Silvia, Zuley, ¿cómo evaluarían ese logro 1? ¿Cómo evaluarían para que ustedes den fe que cumplieron con ese logro grande? Dice, de utilizar la información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores, la intencionalidad y el contexto de producción para participar en los procesos comunicativos de su entorno. ¿Cómo van a evaluar eso? Ya a través de los conocimientos que ellos adquieren, generalmente se le llama evaluaciones, aunque no debería ser así. Sí, pero lo van a hacer evaluación escrita, evaluación oral. ¿Cómo lo van a evaluar? Oral. Para lo propio es mejor oral, porque es la transmisión. ¿Y por qué no sería más lúdico, por ejemplo, que ustedes generen, por ejemplo, que los niños hagan un microvideo y que lo suban a YouTube sobre eso, sobre el patrimonio AGUA?
¿Creen que va a ser más significativo el conocimiento ahí o llevarle 2 hojas de 14 preguntas sobre ese logro? ¿Cómo van a No, generar conocimiento significativo? es mejor lúdico, profe, es mejor lúdico porque a través de la lúdica el niño siempre aprende más. Eso, La y parte yo, teórica generalmente claro. va a llenar hojas. O sea, lo cierto, miren, lo cierto es que ustedes deben cumplir con ese DBA. ¿En qué sentido? Por ejemplo, acá les dicen, miren, el mensaje, quiénes son los interlocutores, ¿no? Porque hay un productor y un interlocutor, ¿no? El que produce el mensaje y el que lo recibe. O sea, entonces, el estudiante debe diferenciar eso. La intencionalidad. Entonces, por ejemplo, que el video que ellos van a generar tiene la intencionalidad de generar conciencia sobre la salvaguarda lingüística. Entonces, el video que se vaya a generar tiene que tener como meta eso, ¿sí? Que se rescata el mito, que se aborda, por ejemplo, los sitios sagrados de los Aguá, ¿sí? Entonces, debe tener una intencionalidad para que el niño diferencie que en esa producción, ¿sí? De medios de comunicación, ¿sí? O sea, hay una intencionalidad. Sí, bueno, y eso no lo he hablado todavía. Bueno, pero igual hay un teórico que se llama Habermas y él habla sobre la teoría de la acción comunicativa. Todo mensaje que se emana por la humanidad siempre va a tener una intencionalidad, ¿sí? Sea de sometimiento, sea de conciencia, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer en función de la salvaguarda lingüística. Pero pensaría yo que ustedes deben explorar un poco más la lúdica, explorar lo que hay en el medio, explorar también eso que nos ofrece Occidente, porque no necesariamente todo lo que nos da Occidente es malo, no, o sea, dense cuenta cómo podemos hacer de una herramienta digital una herramienta pedagógica. Entonces, a mí me parecería chévere que ustedes, por ejemplo, hagan el primer festival escolar del centro educativo tal sobre cortometrajes del patrimonio cultural Aguá. Y ese es el proceso evaluativo. Entonces, que los niños vayan eso, haciendo pequeños videos, ojalá en lengua propia, sobre ciertas manifestaciones. Entonces, que graben al abuelito hablando sobre los 4 mundos que está radicado en las casas de los Aguá, pero en lengua propia. Entonces, ahí, 5 minuticos el abuelo hablando de cada mundo, de los animales que comen humo, bueno, de toda esa construcción cultural. ¿No les parecería interesante manejarlo así? ¿O evaluarlo de esa manera? ¿Zuley? Sí, profe. Este es el ejercicio, compañeros. Sí, o sea, ya solo estamos haciendo solo por un logro. Sí, o sea, el tercer logro ya es el logro evaluativo y ustedes me dirán cómo van a evaluar logro por logro. Pero tienen que ser minuciosos, ¿no? Entonces ustedes me dirán, por ejemplo, en el caso de Zuley y de Silvia, bueno, en el caso del logro 1, se va a hacer el primer ciclo de cortos audiovisuales de jóvenes Aguá del centro educativo tal. Esto se va a evaluar de la siguiente manera, se va a trabajar, por ejemplo, generación ¿qué es? ¿Cómo se llama? De libretos base para videos. Sí, se va a evaluar en cuanto a contenido, o sea, ¿qué criterios van a tener para evaluar ese video? Porque no es simplemente generar un video por generarlo, no, o sea, debe tener como una rúbrica de evaluación, como así se las pasa a ustedes, pues el diseño de una rúbrica de evaluación, esta evaluación va a tener 25 puntos o se va a evaluar por 5, qué sé yo, ustedes tienen que diseñar una evaluación. ¿Sí estamos de acuerdo, Silvia y Zuley? Zuley y Silvia, ¿sí? Sí. Vale. Eso, compañeros. Los demás compañeros los escucho. ¿Cómo les ha parecido? Sí, vamos teniendo como un horizonte un poco más claro, compañeros. Compañeros, los escucho. Sí, profe. Está muy bueno, profe. Vale, vale. De haber ingresado tarde, profe, pues lo que he escuchado y lo que he mirado, todo me ha despejado un poquito más sobre las dudas que tenía. Tranquila, Joana, igual pues nosotros vamos a tener tiempo también, como yo lo voy a explicar un poco más a profundidad en este fin de semana que ya encontró tutorial, ¿vale? Eso pues, chicos, pues bueno, espero que haya sido de su provecho esta hora 40 minutos que hemos desarrollado de CIPAS. Pues no, nada, pues muchísimas gracias por su conexión, vuelvo y reitero, estamos construyendo conocimientos, si hay alguna duda háganmela saber, si ustedes miran que
que no es conveniente el contenido, que no estoy siendo claro, díganmelo para mejorar esto, porque la idea es eso, ¿no? Pues construir conocimiento con ustedes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, profe. Está todo muy claro. Vale, listo, chicos. Entonces, Gracias, profe. bueno, no sé. ¿Dónde firmar? ¿Dónde Sí, anotar? vengan, sí, claro, la asistencia, compañeros, miren, denme un segundo. Voy a compartir para las personas que ingresaron, por favor, antes de cerrar la sesión, ahí les compartí en el chat, acabé de compartirles el enlace de registro de asistencia. Por favor, generen ese registro, ¿vale? Entonces, nada, compañeros, mientras van llenando ese registro, de aquí me despido, espero haberles sido de su provecho, de su utilidad, y muchísimas gracias por la conexión. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, profe. Por favor, nos comparte el enlace de grabación. Sí, yo apenas lo tenga, no se preocupe que yo lo hago llegar a los grupos de WhatsApp. Bueno. Gracias, Muchas gracias, profe. Hasta profe. luego. Hasta A luego. todos ustedes por la conexión. Un abrazo a todos. Muchas gracias.